Bien, como habíamos dicho, la fase, hablando de ondas periódicas, se podría definir como el ángulo por el cual una onda precede, o se podría decir adelanta a una, o la atrasa, lo cual es una distancia relativa, hablando del eje temporal, o sea, el eje del tiempo, ¿sí? Y decimos que una señal adelanta a una cuando su cruce por cero sucede antes que la otra señal. Quiere decir, cualquier onda que está ocurriendo primero se dice que está adelantando. En cambio, en el caso contrario, cuando una onda sucede su cruce por cero después, se dice que está atrasada, ¿sí? Entonces, el adelanto y el atraso no es más que una cuestión propia del lenguaje para expresar la posición relativa de una onda con respecto a la otra. Por ejemplo, cuando hablamos de seno y coseno, en realidad podríamos decir que el coseno no es más que la función seno con un desfase positivo con respecto a la misma, ¿no? O sea, hay un desfase positivo y ese desfase positivo es de 90 grados, y 90 grados que equivale a pi radianes, ¿sí? Entonces, cuando hay un signo positivo, decimos que existe un adelanto de la señal. Por ejemplo, en el caso de la función coseno, ese adelanto provoca que el evento de cruce por cero o el evento de máxima amplitud ocurra 90 grados antes, ¿sí? Por lo cual podemos decir que la señal está adelantada 90 grados, ¿sí? Bien, vayamos al siguiente concepto importante, y para ello debemos hablar del concepto de fasores. Fasores es una forma de representación gráfica en la que trabajamos con dos ejes, un eje en X y un eje en Y. ¿Cuál es el propósito de los fasores? Bueno, los fasores nos dan una idea bidimensional de una magnitud y un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si ustedes ven esta gráfica, la voy a ampliar un poco, veríamos que tenemos un vector Z. En este caso, este vector Z lo vamos a llamar impedancia, y tiene dos componentes, uno horizontal y uno vertical. El componente horizontal, que en este ejemplo vamos a llamar R, como cualquier vector tiene una magnitud, ¿sí? En este caso hablaríamos de que por ser R no tiene ninguna componente vertical, es decir, solamente existe en el plano, en el eje horizontal, y tiene una magnitud. Luego, el siguiente componente que se le añade, y acuérdense ustedes de cómo es la adición de vectores, y nos vamos a la punta del vector inicial, del vector R, y ahora tenemos un componente que solamente existe en el eje vertical y denominamos XL, o simplemente X, ¿sí? A la X le vamos a llamar reactancia, ¿sí? Y la reactancia va a poder ser positiva o negativa. En un momento les voy a explicar cuándo es positiva y cuándo es negativa y por qué. La adición de estos dos vectores, el horizontal y el vertical, me da como resultado un vector que sería el vector denominado como Z, que en este caso, en el lenguaje de ingeniería eléctrica,
se le llama impedancia. Y la impedancia es la resultante de la suma de estos dos vectores, por lo tanto, en cuanto a la magnitud será la hipotenusa, ¿sí? Y en cuanto al ángulo, pues será entonces el ángulo resultante de la suma de los dos vectores, ¿sí? Lo cual podemos calcular fácilmente con funciones trigonométricas. Entonces al final se convierte en un vector que lo podemos describir de una manera muy conveniente con su magnitud, o sea, el valor absoluto de este vector, y el ángulo que describe con respecto a la horizontal, el cual aquí estamos denominando con la letra griega teta. Ahora bien, ¿cuándo hablamos de una reactancia positiva? Bueno, reactancia positiva la tendremos cuando, en el caso de utilizar un inductor, es decir, el inductor nos provoca o nos genera una reactancia positiva. En cambio, un capacitor, como se ve aquí, nos genera una reactancia negativa. Es por eso que aquí se expresa el signo de la reactancia hacia abajo. Por lo tanto, tienen signos opuestos. La magnitud de la reactancia va a ser definida por los valores tanto de la inductancia, que sabemos que está en henrys como unidad, y en el caso de la capacitancia por farads. Vamos a ver en la siguiente parte, en el siguiente segmento de video, cómo es que se calculan estos valores. ¿Sale? Bien. Los fasores sirven entonces para hacer operaciones con las impedancias, y seguimos entonces la misma lógica que utilizaremos con resistencias, solamente que ahora utilizamos el plano, en lugar de utilizar una sola recta, utilizamos un plano, y no tenemos más que hacer esto. Tenemos que operar con aritmética o con álgebra de vectores, ¿sí? Tal como lo haríamos con cualquier magnitud, nada más que en este caso debemos considerar que los fasores tienen dos componentes, un componente en el eje real y un componente en el eje imaginario, que al final se traduce o se pueden representar, como dijimos hace un momento, en coordenadas polares, las cuales tienen una magnitud y un ángulo.